Buenas noches, compañeros. En esta clase lo que vamos a ver es la introducción, análisis y modelado de sistemas. Específicamente vamos a tomar un tema importante en lo que son las metodologías ágiles, y esto es el tema de historias de usuario. También vamos a tocar los criterios de aceptación. Estos dos temas son los que vamos a trabajar durante la semana. Todo lo que son las filminas y la bibliografía va a estar en el Blackboard. Se las voy a subir donde les estoy subiendo todo en material de clase. Cualquier duda que tengan, ya saben que pueden consultarme por correo, inclusive en el foro, y también podrían llamarme si fuera necesario. Bueno, empecemos. Esta es nuestra agenda. Vamos a iniciar con una introducción al análisis y modelado de sistemas. Después seguimos con las historias de usuario. Y al final vemos los criterios de aceptación. En lo que es el análisis y modelado de sistemas, hay que empezar diciendo que uno cuando inicia un sistema, en metodologías ágiles se habla de una iteración número cero. En esta iteración lo que se hace es la recolección de los requerimientos, el modelado y se manejan lo que son los prototipos o formas de visualizar los conceptos que desea manejar el usuario. A esto generalmente le llamamos, los centralizamos como en las interfaces como tal o prototipos. Dentro de los requerimientos, generalmente vamos a tener algunos artefactos. Por ejemplo, en Costa Rica es muy común utilizar los casos de uso, las historias de usuario como artefactos que se tienen dependiendo de si se utiliza una metodología tradicional o una ágil, o inclusive si se tropicaliza la metodología como tal. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros en la institución utilizamos casos de uso e historias de usuario combinadas. En todo lo que es un modelado, hay distintas herramientas y técnicas que se pueden utilizar. Por ejemplo, la notación de BPM para todo lo que es administración de procesos de negocio y los UML, que es el lenguaje específico para todo lo que son diagramas de distinto índole. Esto especialmente es importante porque existen requerimientos que solicita el usuario que uno necesita de alguna forma visualizarlo. Algo muy sencillo, por ejemplo, es el diagrama de estados, cuando ustedes ocupan entender cómo pasa de un estado, una transacción dependiente, a aprobada, a confirmada, a pagada, etc. Después de esto tenemos las interfaces. Estas interfaces pueden incluir distintas herramientas de software, como por ejemplo Pencil o los prototipos como tal. Un prototipo es muy genérico porque si estamos hablando de una página web, puede ser simplemente la parte visual, el UI de la aplicación, para poder ver ciertos requerimientos del usuario. Por ejemplo, si ellos querían ver una página de logueo, en esa página de logueo ustedes pueden crear simplemente el UI, simplemente la interfaz como tal, la visual, simplemente, y no agregarle nada de lógica interna. Eso para que el usuario entienda cómo se puede ir viendo ese sistema, cada uno de los requerimientos que va agregando. Y eso es importante para poder dejar en claro los requerimientos que se necesitan. Ahora hablemos un poquito de las historias de usuario. Las historias de usuario se utilizan específicamente para poder de alguna forma documentar un requerimiento de software. Se utiliza un lenguaje común de usuario. Además, estas historias son independientes una con la otra, o por lo menos eso es lo que se intenta hacer siempre. Además, estas historias son negociables. Eso implica que se pueden aclarar con discusiones con el usuario. Perfectamente ustedes pueden ir a reunirse y discutir con el usuario cuál es el detalle de esa historia y si más bien está mal redactada y deberíamos mm, ponerlo de otra forma. Además, las historias de usuario dan valor para el cliente o usuario. Tomen nota de esto. Es muy importante que dé valor para el cliente, no que dé valor técnico, sino que sea orientado hacia que el cliente esté satisfecho sobre el valor que tiene ese producto que ustedes generan.
Otro punto importante es que la historia de usuario debe ser pequeña. Y fijo, ustedes podrían preguntarme, ¿qué tan pequeña? Generalmente cuando hablamos de pequeña, es de que ustedes puedan elaborar esa historia, pueden llegar a desarrollarla, probarla y tenerla de forma tal que ustedes pueden mostrar un prototipo ante el usuario para validarla y que deba durar entre 10 horas hasta 2 semanas máximo. Eso del 2 semanas máximo es porque generalmente el mínimo que se utiliza de tiempo para una iteración en metodologías ágiles es de 2 semanas. Ese es el mínimo generalmente. Las historias de usuario deben ser también verificables. ¿Qué implica eso? Que ustedes de alguna forma puedan revisar si el requerimiento se logró producir adecuadamente en un producto de software. Que ustedes puedan de alguna forma probar que eso cumple con los requerimientos. Debe ser estimable. Obviamente, si ustedes todavía no tienen forma de estimarla, es porque falta aclaración de esa historia. Entonces tienen que ir a negociarla, que era uno de los puntos importantes. Al nivel tal que ustedes puedan llegar a estimarla. Se debe indicar la prioridad. Esto es súper importante en metodologías ágiles. Después lo van a ver en lo que se llama el backlog, en donde ustedes van a primero trabajar sobre los requerimientos más importantes. Y viene el punto, más importantes para quién? Para el dueño del producto, para nuestro usuario como tal. Nuestro dueño de producto, que es el representante como tal de todos los interesados en el producto, es quien decide cuál va a ser la prioridad de cada una de estas historias de usuario, de cada uno de estos requerimientos que se están documentando para el proyecto. Generalmente una historia de usuario, si ven este ejemplo sencillo que bajé, se maneja en fichas. Eso es lo común, pero obviamente ustedes pueden tener software específico, mucho más bonito que esto, donde pueden ir documentando estas historias de usuario. Lo importante son varios puntos. Uno, tiene que tener una forma de escribirse. Esa forma la vamos a ver ahorita, dentro de poco. Se debe tener cuál es la prioridad de esta historia y el estimado como tal que ustedes le dieron a esta historia. Este es el formato de una historia de usuario. Como y ahí lo que viene es un rol como tal. Quiero, qué es lo que deseo conseguir y para qué. ¿Para qué deseo hacer eso? Un ejemplo sencillo puede ser este. Como un estudiante, quiero poder visualizar los cursos en los que estoy matriculado. ¿Y cuál es mi objetivo? ¿Para qué quiero eso? Para poder determinar qué otros cursos matricular. Por ejemplo, en esta parte van a ver las dos caras de la ficha. Al inicio, en la ficha, ustedes ven el formateo como tal de la historia de usuario, con su prioridad y con el estimado. Y detrás de la ficha, lo que van a ver son los criterios de aceptación. ¿Cómo puedo probar yo si ese requerimiento está acorde al producto que estoy desarrollando? Todo esto nos lleva al Product Backlog. El Product Backlog es un conjunto de historias de usuario, un conjunto de requerimientos ordenados según una prioridad. Entonces vean que los primeros que deberían trabajarse y además que se deberían detallar al máximo nivel son los que están arriba de la cola. Son los prioritarios, son los primeros en trabajarse. Y hacia abajo estarían los de menos prioridad, inclusive los menos detallados, a los que se les ha dedicado menos tiempo para entender exactamente qué es lo que se desea. ¿Por qué? Porque probablemente son requerimientos que no son tan importantes, su prioridad es muy baja, que además son para rellenar el proyecto, pero que no son
tan necesarios para que el producto como tal sea factible. Para terminar, tenemos los criterios de aceptación. Como ya hablamos anteriormente, esto tiene un formato y el objetivo es poder determinar cuáles son la forma en que tanto el usuario como el técnico va a corroborar que el producto esté acorde a los requerimientos. Es la forma de probar el comportamiento. En este caso, por ejemplo, eh, si se habla de una página de logueo, hay criterios de aceptación básicos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el usuario que entra a la página no digita un usuario o no digita una clave? ¿El sistema debería responder algo? Probablemente la respuesta sea sí. Debería responder un mensaje indicando que la clave es obligatoria, por decir algo. Ese tipo de comportamiento se define en los criterios de aceptación. Son los requerimientos de comportamiento del sistema al ejecutar la acción como tal. Y obviamente son escenarios de comportamiento para esto. La forma en que lo pueden ver es así. En el caso en que, tomando en cuenta un contexto, cuando se da un evento específico, el sistema muestra un resultado como tal. Un ejemplo es este. En el caso en el que el estudiante no tenga cursos matriculados, cuando él intenta visualizar este tipo de cursos, el sistema mostrará un texto al estudiante indicando usted no tiene cursos matriculados en este momento. ¿Lo ven? Y así pueden tener varios criterios de aceptación para una historia de usuario. Como son historias pequeñas, obviamente los criterios de aceptación no son monstruosos, no son un montón de criterios. Generalmente estamos hablando de arriba de cuatro criterios de aceptación mínimos, pero podría tener hasta 10 o más criterios de aceptación dependiendo de la extensión que tenga la historia. Siempre tomando en cuenta que se pueda elaborar entre 10 horas hasta 2 semanas de tiempo.